Egipto era el regalo del Nilo. Eso lo sabían todos. Eso lo decían sus propios sacerdotes. Sin el Nilo no había cosecha. Sin el Nilo no había agua. Sin el Nilo no había vida. El río era sagrado, era adorado, era el corazón de todo lo que Egipto era. Y Hapi, el dios del Nilo, era uno de los más poderosos del panteón egipcio, el que traía la inundación, el que fertilizaba la tierra, el que sostenía el imperio. Y fue ahí, exactamente ahí, donde Adonai decidió comenzar, no porque fuera casualidad, sino porque el juicio de Elohim siempre va al corazón del problema. Siempre toca lo que el hombre más venera, lo que el hombre más depende, lo que el hombre ha puesto en el lugar que solo Elohim puede ocupar. Y Egipto había puesto al Nilo en ese lugar. Moisés fue enviado a encontrarse con Faraón junto al río, temprano en la mañana, mientras Faraón caminaba hacia el agua. Y la instrucción fue clara: golpea el agua del río con tu vara, y el Nilo se convertirá en sangre. Y así ocurrió. Moisés levantó la vara y golpeó el agua delante de Faraón y delante de sus siervos, y toda el agua del río se convirtió en sangre, no una parte, no un afluente, todo el Nilo, toda el agua de Egipto, los canales, los estanques, hasta el agua guardada en vasijas de madera y en vasijas de piedra. Todo se convirtió en sangre. Los peces murieron, el río apestó, y los egipcios no podían beber. 7 días duró esa primera señal, 7 días de un río que antes era vida, convertido en muerte. 7 días de Egipto mirando al Dios en el que confiaba y viendo que no respondía. 7 días de silencio de Hapi, mientras el Elohim vivo demostraba algo que ningún egipcio podía ignorar: que no hay Dios que pueda resistirse a Adonai, que no hay poder en la creación que pueda mantenerse en pie cuando Él decide actuar, que los dioses de Egipto no eran dioses, eran ídolos, y los ídolos no responden cuando la realidad llega. Pero Faraón endureció su corazón y no escuchó. Y aquí comienza algo que se repetirá una y otra vez en esta historia: la paciencia de Adonai, dando oportunidad tras oportunidad, señal tras señal, plaga tras plaga. No porque Elohim necesitara convencer a Faraón de su poder, sino porque cada señal era también una invitación, una oportunidad de doblar la rodilla, una oportunidad de reconocer que hay uno más grande, que ningún trono humano puede resistir. Y Faraón la rechazó, una vez más. Aquí vemos algo profundo sobre el carácter de Elohim. Él no comenzó con la plaga más devastadora. Comenzó tocando lo que Egipto más amaba, lo que más confiaba, lo que había puesto en el lugar de lo eterno. Y eso revela algo sobre cómo obra Adonai: que antes del juicio siempre hay advertencia, que antes de la consecuencia final siempre hay oportunidad de responder, que su paciencia no es debilidad, es misericordia en acción, dando espacio para que el corazón endurecido pueda todavía doblar la rodilla. Eso sigue siendo verdad hoy, porque muchas veces las señales que llegan a nuestra vida no son castigos sin sentido, son el toque de Adonai sobre lo que hemos puesto en lugar de Él, sobre lo que hemos convertido en nuestro Nilo, sobre lo que confiamos más que en el Dios vivo. Y la pregunta que el Nilo en sangre le hace a cada corazón hoy es la misma que le hizo a Faraón: ¿seguirás endureciendo tu corazón o reconocerás quién es Adonai de verdad? El Nilo no había respondido. Hapi no había hecho nada. Y Faraón había endurecido su corazón, como si lo ocurrido fuera un inconveniente menor, y no la señal de un Elohim que estaba hablando con claridad. Y entonces vino la segunda plaga, y esta vez Adonai atacó otro dios de Egipto, Heket, la diosa rana, la diosa de la fertilidad, la que presenciaba los nacimientos.
la que era considerada sagrada e intocable. Las ranas eran animales que no podían ser matados en Egipto. Eran símbolo de vida y de bendición. Y Adonai tomó precisamente ese símbolo y lo convirtió en plaga, porque así es como obra la soberanía de Elohim. No necesita buscar nuevas armas. Toma lo que el hombre venera y lo usa para demostrar que ningún ídolo tiene poder propio, que todo lo que existe está bajo el dominio del Creador. Las ranas subieron del Nilo, no de a una, no de a 100, en multitudes imposibles de contar. Cubrieron la tierra de Egipto, entraron a los palacios, entraron a las habitaciones de Faraón, subieron a las camas, cayeron sobre los hornos, se metieron en las amasaderas, cubrieron a los siervos, cubrieron al pueblo. No había lugar donde no estuvieran, no había rincón donde el sonido de las ranas no llenara el aire. Y aquí ocurrió algo interesante, porque por primera vez Faraón llamó a Moisés. Por primera vez, ese corazón endurecido mostró una grieta. Rogad a Adonai, que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo. Aquellas palabras parecían ser el inicio de algo. Parecían ser el quiebre que todo el proceso estaba buscando. Pero Moisés le hizo una pregunta que revela algo profundo. ¿Para cuándo quieres que ruegue por ti, para que las ranas sean quitadas? Y Faraón respondió algo que estremece. Para mañana, no para ahora, para mañana. ¿Por qué no para ahora? Esa pregunta no tiene respuesta lógica, a menos que consideremos algo oscuro sobre el corazón humano, que a veces el hombre prefiere una noche más con las ranas antes que rendirse completamente al Elohim que puede quitarlas, que el orgullo puede ser tan profundo, tan arraigado, tan parte de la identidad de un hombre, que prefiere el dolor conocido a la rendición que lo liberaría. Y Moisés oró, y las ranas murieron. Se amontonaron en montones por toda la tierra, y el olor era insoportable. Y Faraón, al ver que había respiro, volvió a endurecer su corazón. Eso también es un patrón que se repetirá en esta historia. El alivio sin arrepentimiento verdadero, la oración en la crisis y el endurecimiento en la calma. El hombre que pide a Elohim que quite el problema, pero no está dispuesto a rendirle el corazón. Y eso también sigue hablando hoy, porque hay una diferencia enorme entre pedir a Elohim que quite las ranas y rendirle verdaderamente el corazón. Una cosa es orar en la crisis, otra muy distinta es entregarse de verdad. Aquí vemos algo que el alma necesita examinar con honestidad. El corazón de Faraón es un espejo, porque la misma tendencia que lo destruyó a él vive en cada corazón humano. La tendencia de buscar a Elohim solo cuando el dolor es insoportable, de prometer rendición cuando las ranas cubren la cama y olvidar esa promesa cuando el alivio llega, de pedir que Dios quite el problema sin estar dispuesto a que Dios cambie el corazón. Eso no es fe, es negociación, y Adonai no negocia. Él llama a rendición completa, a un corazón que no solo quiere el alivio de las ranas, sino que quiere conocer al Dios que puede quitarlas. La pregunta que esta plaga le hace a cada corazón hoy es simple. ¿Estás buscando a Elohim para que quite tus ranas? ¿O estás buscando a Elohim de verdad? Porque solo uno de esos caminos lleva al lugar donde el corazón encuentra paz real. No solo alivio temporal, paz real. Faraón había pedido alivio, y Adonai se lo había dado. Las ranas habían muerto, los montones habían sido recogidos, el olor había pasado, y Faraón había vuelto exactamente al mismo lugar. El corazón endurecido, la promesa olvidada, el pueblo de Israel, todavía en esclavitud. Y entonces vino la tercera plaga, y esta vez fue diferente, porque no hubo advertencia, no hubo mensaje previo a Faraón.
No hubo oportunidad de negociar antes de que llegara. Adonai simplemente actuó. Y eso también es significativo, porque hay un punto en la paciencia de Elohim donde la advertencia ya no se repite y la consecuencia simplemente llega. No porque Elohim sea cruel, sino porque hay momentos en que el hombre ya ha escuchado suficiente y lo que sigue revela lo que realmente hay en el corazón. Moisés extendió su vara y golpeó el polvo de la tierra, y el polvo de toda la tierra de Egipto se convirtió en piojos, sobre los hombres, sobre los animales, sobre todo lo que se movía, sobre todo lo que respiraba. No había rincón limpio, no había persona que no los sintiera, no había animal que no los cargara. Era una invasión que tocaba lo más íntimo, lo más personal, lo más imposible de ignorar, porque las plagas anteriores habían afectado el agua, habían invadido los espacios, pero esta tocaba directamente el cuerpo, la piel, la carne, el ser mismo de cada egipcio, y los magos de Faraón intentaron replicarla, como habían hecho antes, usando sus encantamientos, sus técnicas, su poder aprendido, pero esta vez no pudieron. Se detuvieron frente a Moisés y Aarón y dijeron algo que nunca antes habían dicho. Esto es el dedo de Elohim. Esas palabras salieron de la boca de hombres que servían a los dioses de Egipto, de hombres que habían dedicado su vida a los poderes del sistema que Faraón representaba. Y reconocieron algo que Faraón no estaba dispuesto a reconocer, que hay un poder aquí que no es humano, que hay una mano detrás de esto, que no puede ser imitada, ni detenida, ni negociada. Es el dedo de Elohim, y aún así, Faraón endureció su corazón y no los escuchó. Eso es uno de los momentos más solemnes de toda esta historia, porque cuando incluso los que sostienen el sistema del enemigo reconocen que Elohim está actuando y el corazón principal sigue negándose, ya no hay excusa de ignorancia, solo hay rebelión consciente, y eso tiene un peso diferente, un peso mucho más serio, porque Faraón ya no podía decir que no sabía. Sus propios consejeros se lo habían dicho. Esto es el dedo de Elohim, y aún así, eligió endurecerse. Aquí vemos algo que el alma necesita ver con claridad. Hay una diferencia entre no saber y no querer saber. Hay una diferencia entre ignorancia genuina y rebelión consciente. Faraón había cruzado esa línea. Ya no era que nadie le había dicho. Sus propios hombres le habían dicho. Esto es el dedo de Elohim, y eligió no escuchar. Y eso nos recuerda algo profundo sobre la libertad que Adonai le da al hombre, que nunca fuerza el corazón, que siempre deja espacio para la decisión, que puede enviar señal tras señal, plaga tras plaga, voz tras voz, y aún así, respetar la decisión del corazón que elige endurecerse. Eso no es debilidad de Elohim, es el peso sagrado de la libertad humana. Y también es la advertencia más seria de esta historia, porque hay un punto donde el corazón que ha rechazado suficiente luz ya no puede ver con claridad, donde el endurecimiento se vuelve permanente, donde la capacidad de responder a la voz de Adonai se ha atrofiado por el uso constante de la negativa. Y la pregunta que esta plaga le hace a cada corazón hoy es urgente. ¿Cuántas veces has escuchado ya y seguido endureciendo? 3 plagas habían caído sobre Egipto: el Nilo en sangre, las ranas, los piojos, y Faraón seguía de pie. Su corazón seguía endurecido, su trono seguía intacto, su orgullo seguía siendo el muro más alto de Egipto. Pero con la 4ª plaga, algo cambió. No en Faraón, en la naturaleza misma del juicio, porque hasta ahora las plagas habían caído sobre todos por igual, sobre egipcios y sobre hebreos, sobre el palacio y sobre el pueblo. Pero a partir de ahora, Adonai haría una distinción.
una separación, una línea invisible entre su pueblo y el pueblo que los tenía esclavizados. Y esa distinción es una de las declaraciones más poderosas de toda esta historia, porque dice algo que va más allá de las plagas. Dice que Adonai conoce a los suyos, que sabe exactamente dónde están, que puede proteger a los que le pertenecen en medio del mismo escenario donde el juicio cae sobre los que no le pertenecen. Moisés fue enviado a Faraón temprano en la mañana, y el mensaje fue claro: deja ir a mi pueblo, y si no, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de Egipto se llenarán de moscas, y también la tierra donde estén. Pero en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya allí. Aquellas palabras no eran solo una amenaza, eran una declaración de identidad. Yo apartaré a mi pueblo, no porque merezcan más que los egipcios, no porque sean superiores como seres humanos, sino porque son míos. Y Adonai cuida a los suyos. Y así ocurrió. Vinieron densas nubes de moscas sobre Faraón, sobre sus siervos, sobre toda la tierra de Egipto. La tierra fue corrompida a causa de las moscas. No era una molestia menor, era una devastación. Las moscas cubrían todo, contaminaban la comida, llenaban las casas, hacían imposible la vida normal. Y al mismo tiempo, en Gosén, nada, ni una mosca. Esa diferencia visible, ese contraste tan claro entre los dos territorios, era imposible de ignorar, incluso para Faraón. Y Faraón llamó a Moisés, y esta vez ofreció algo diferente. Id y ofreced sacrificio a vuestro Elohim, aquí en la tierra, aquí, no afuera de Egipto, aquí dentro, como si quisiera contener la situación, como si quisiera darle a Israel lo suficiente para calmarlos, sin perder su mano de obra, sin soltar el control completamente. Y Moisés dijo no, porque la obediencia a Adonai no se negocia en los términos del hombre, no se hace en el lugar que el hombre señala, no se hace a medias, no se hace con un ojo en Elohim y otro en lo que Faraón permite. La adoración verdadera siempre requiere salir del sistema que nos tiene atados. Y Faraón, por segunda vez, pidió intercesión. Por segunda vez, prometió dejar ir al pueblo. Y por segunda vez, cuando las moscas desaparecieron, endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. 4 plagas habían caído sobre Egipto, y Faraón seguía sin ceder. Cada vez que el alivio llegaba, el corazón volvía al mismo lugar, endurecido, cerrado, resistente, como si cada plaga que pasaba, en lugar de ablandar el corazón, lo endureciera más. Y eso también es un patrón que el alma necesita ver, porque hay momentos en que la misericordia mal recibida no produce gratitud, produce presunción, produce la idea de que Elohim siempre cederá, de que siempre habrá un alivio más, de que el corazón puede seguir resistiendo sin consecuencias permanentes. Y la 5ª plaga llegó para demostrar que eso no es verdad. Moisés fue a Faraón con un mensaje claro. Así dice Adonai: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no los dejas ir y los retienes todavía, la mano de Adonai será sobre tus ganados, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas, sobre las ovejas, con plaga gravísima. Y Adonai pondrá separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y no morirá nada de todo lo que es de los hijos de Israel. Y Adonai dio un plazo. Mañana hará Adonai esta cosa en la tierra. No fue una sorpresa. No fue un golpe sin aviso, fue una advertencia con fecha específica, con tiempo exacto de gracia, con la oportunidad de actuar antes de que llegara, y Faraón no actuó. Y al día siguiente, todo el ganado de Egipto murió, los caballos,
los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, todo. Y Faraón envió a verificar. Mandó a sus siervos a Gosén a ver si el ganado de Israel también había muerto. Y la respuesta fue la que Adonai había prometido. Ni uno, ni un solo animal del pueblo de Israel había muerto. Y eso era devastador para Egipto, porque el ganado no era solo riqueza, era el motor de la agricultura, era la fuerza de trabajo de los campos, eran los animales de carga, era la base económica de un imperio que dependía de la tierra. Y en un solo día, todo eso desapareció. Y aún así, Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Y aquí hay algo que necesitamos detenernos a ver, porque Faraón sabía. Sus propios siervos le habían reportado. Ni un animal de Israel murió. Todos los de Egipto, muertos. La distinción era perfecta. La precisión era sobrenatural. No había manera de explicarlo con eventos naturales. Y Faraón lo sabía. Y aún así, eligió no responder. Eso es lo que hace tan solemne este momento. No era ignorancia, era rebelión consciente frente a evidencia irrefutable. Y eso siempre tiene un peso diferente delante de Elohim. Aquí vemos algo que el alma necesita recibir con sobriedad. Adonai dio un plazo, mañana. No fue ambiguo, no fue vago, fue específico. Tienes hasta mañana para responder. Y Faraón no respondió. Y eso nos recuerda algo profundo, que la gracia de Adonai tiene momentos, que el tiempo de responder no es infinito, que hay un mañana que llega y cuando llega, la oportunidad de antes ya pasó. Eso no significa que Elohim sea impaciente, significa que Él es serio, que cuando habla, habla en serio, que cuando advierte, lo hace de verdad, y que el corazón que posterga, que dice mañana responderé, que vive como si el tiempo de gracia fuera eterno, está jugando con algo que no puede recuperarse una vez que pasa. Y la segunda verdad de esta plaga es la distinción perfecta. Ni un animal de Israel murió. Todos los de Egipto, muertos. Adonai no confunde a sus hijos con los que no son suyos. Él sabe exactamente a quién pertenece cada vida. Y esa certeza es una de las más profundas fuentes de paz que el corazón que confía en Él puede tener.